4. La magia en ciernes o James Bond y el bigote pelirrojo. Mi primer enemigo en pantalla fue un Potter, pero no Harry. Fue el infame abogado Lucius P. Potter en la adaptación a la pantalla grande del clásico libro infantil The Borrowers. Es la historia de una familia de personas del tamaño de un pulgar que viven con frijoles humanos de tamaño natural y se esconden de ellos. El más joven de la familia es un chico descarado llamado P. Green, para quien se requería un niño actor descarado. Entra Tom, de 9 años. Yo era, es justo decirlo, un tipo travieso. Si un cojín de gritos había llegado a la silla del profesor, o si los habían dejado fuera de su propio salón de clases, había una posibilidad razonable de que yo estuviera involucrado de alguna manera. Era lo suficientemente joven en ese momento para que esto fuera lindo y encantador. Eso no duraría mucho, y eso significaba que encajaba bien en el papel de P. Green. Solo tengo los recuerdos más incompletos de la audición para el papel, aunque no recuerdo haber leído con la maravillosa Flora Newbigin, que ya había sido elegida como mi hermana mayor Arrietty, para ver si la química era la adecuada. Un recuerdo mucho más claro es el de la alegría de salir del colegio para ir a los ensayos y rodajes. Este era un nivel de actividad diferente a los comerciales que había hecho anteriormente. Para esos trabajos simplemente me dirían dónde pararme y dónde buscar. Mi aporte fue mínimo. The Borrowers fue un verdadero concierto de actuación. No solo tenía un papel adecuado que interpretar, también tenía acrobacias que hacer, por lo que, durante el período de preproducción, mi madre me recogía de la escuela a la 1 en punto todos los lunes, miércoles y viernes. Teníamos un conductor llamado Jim, y nuestra primera parada sería en la tienda local de pescado y papas fritas. Elegiría una salchicha gigante con papas fritas, que me comería en el auto de camino al entrenamiento de acrobacias, mientras mi madre se disculpaba furiosamente con Jim por apestar su auto con mi almuerzo. Esas sesiones de la tarde tenían lugar en un gran gimnasio donde entrenaban los atletas olímpicos. En ese momento yo era todo acerca de James Bond y estaba un poco decepcionado de que mi entrenamiento de acrobacias no implicara tirarme de un auto en movimiento con una Walter PPK. Sin embargo, fue divertido, y comparado con las clases de álgebra, fue un sueño hecho realidad. Aprendimos gimnasia básica, aprendimos a trepar cuerdas usando las piernas en lugar de las manos, aprendimos a caer desde una altura sin romperse los tobillos, aprendimos a balancear los aros, saltar sobre las colchonetas y mantener el equilibrio en la gimnasia. Vigas. Yo era relativamente capaz físicamente, difícilmente capitán del equipo de fútbol, pero lo suficientemente decente con un bate de cricket en la mano, por lo que el entrenamiento de acrobacias no fue un gran desafío físico. Sin embargo, mi descaro de P. Green presentaba más problemas. Estaba caminando a lo largo de una viga una tarde y decidí que sería un movimiento genial saltar de la viga y aterrizar con los pies a cada lado. Desde allí arriba, donde estaba parado, los niveles parecían correctos y no quería desperdiciar esta oportunidad de presumir sin que la gente mirara. Así que les grité a todos que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y me observaran. Todos se giraron para mirar. Les di mi mejor pose de Billy Elliot, salté en el aire y separé las piernas para mi aterrizaje triunfal. Quizás puedas ver hacia dónde se dirige esta historia. Baste decir que los dedos de mis pies no tocaron el suelo y mi caída fue interrumpida por otra parte más sensible de mi anatomía. El momento del impacto fue angustioso y vergonzoso a partes iguales. Mis ojos lloran solo de recordarlo. Sin duda también regaron entonces, pero recuerdo que hice todo lo posible para mantenerlo fresco mientras un horrorizado silencio caía sobre el gimnasio y me bajé de la viga. Fingí que mi truco había salido exactamente como pretendía y salí corriendo para duplicar en agonía privada y cuidar mi orgullo herido y mis heridas. Bueno, eso lo dejaré a tu imaginación. Mi orgullo recibiría otro golpe cuando llegara el momento de que el equipo de peluquería y maquillaje me convirtiera en P. Green. Puedo medir mi carrera actoral infantil por cortes de pelo inusuales, mucho antes de que los mechones decolorados de Draco se convirtieran en una característica permanente de mi vida. Lucía con orgullo el ridículo peinado de P. Green, una enorme masa de rizos anaranjados. Piensa en Krusty el payaso, pero pelirrojo. Si crees que eso es poco atractivo, no has escuchado ni la mitad. Mi peluca solo llegaba desde el frente de mi cabello hasta la coronilla. Esto significaba que la parte de atrás de mi cabeza estaba completamente expuesta.
La única solución era teñir la parte de atrás de jengibre y hacerle una permanente para que se rizara. El resultado neto fue un salmonete anaranjado bien enrollado. Lector, te pido que te contengas. Yo era un gran futbolista en ese momento. Un recorte de tamaño natural de Steve McManaman adornaba mi vestidor de Borrowers y, como todo niño de 9 años que se precie, coleccionaba cromos de fútbol. El mayor deseo de mi corazón era pasar del equipo B al equipo A de mi club de fútbol local, pero debido a la filmación, me perdí. Muchas sesiones de práctica. Cuando podía hacerlo, solía compensar en exceso para mostrarles que era digno del equipo. Pero es difícil lucir duro en el campo de fútbol cuando llevas un mulet anaranjado rizado detrás del cabello rubio y lacio. Incluso nuestro entrenador se tomó la molestia. Casi lo... «Tienen por un pelo, muchachos», nos dijo después de que perdiéramos un juego por poco. O, en el caso de Tom, un bigote pelirrojo. Todos se echaron a reír, incluido él. Vi el lado divertido y sonreí tímidamente, pero, por desgracia, el ascenso al equipo A me eludió. Cuando era niño no tenía la sensación de que pasar tiempo en un set de filmación fuera algo fuera de lo común. Más de una vez tuve que rogarle a mi mamá que me dejara terminar un partido de fútbol cuando me estaba molestando para que me subiera al auto y fuera al estudio. Dicho esto, filmar The Borrowers fue una forma genial de pasar el tiempo cuando era niño. Me encantaba vestirme en mi guardarropa. Viste a un niño de 9 años con un calcetín de gran tamaño y un clip con un par de dedales como zapatos y prácticamente le estás dando la mejor fiesta de disfraces. Ciertamente superó con creces mi disfraz de muñeco de nieve número 3. Más que eso, sin embargo, me encantó el set. Hubo una cierta cantidad de trabajo de efectos visuales de pantalla verde, pero esa tecnología estaba en su infancia, y para establecer la pequeñez de los prestatarios, todo en el set tuvo que ser ampliado a la escala más ridícula. Pasé mis días atado a arneses corriendo por el interior de las paredes mientras enormes martillos me golpeaban. Era como estar en mi propio videojuego. Para una escena tenía que estar atrapado dentro de una botella de leche tan alta como un autobús, que llenaron con un líquido blanco, espeso y apestoso, para parecerse a la leche. Fue un gran truco en el que pasamos días. Por otro lado, tuve que agarrarme a un poste de 10 metros en el aire antes de caer sobre una enorme alfombra de choque. Hoy en día sería un desastre aterrorizado antes de intentar un truco como ese. En ese entonces insistí en hacerlo varias veces, solo para asegurarme de que mi desempeño estuviera a la altura, ¿entiendes? ¿Puede un niño divertirse mucho más que eso? No estoy seguro de cómo. Pero quizás aún más emocionante que filmar dentro de mi propio mundo personal de Super Mario fue que estábamos ubicados en Shepperton Studios. ¿Y qué más debería estar filmando allí al mismo tiempo sino la nueva película de James Bond, Tomorrow Never Dies? Esto para mí fue un gran problema. Cambié el nombre de mi camerino de P. Green a The Next James Bond, y me entusiasmó que parte del equipo de especialistas de GoldenEye estuviera trabajando conmigo en The Borrowers. Shepperton es una serie de enormes almacenes vacíos donde construyen los escenarios que necesitan. Para ir de A a B tomas un pequeño carrito de golf eléctrico. Es genial porque en un día cualquiera puedes pasar junto a un pirata completamente maquillado comiendo un sándwich o un extraterrestre fumando un cigarrillo a escondidas. Para mí fue muy emocionante porque habitualmente había varios James Bond dando vueltas por los estudios. Eran dobles y suplentes con sus elegantes trajes y pelucas oscuras, pero vistos desde atrás eran Bond. Y eso fue suficiente para mí. Pero solo una vez, sentado en la parte trasera del buggy mientras avanzábamos por los estudios, lo tomé 2 veces. El Bond que acabábamos de pasar no era un doble de acción. Fue el mismo Pierce Brosnan, el verdadero negocio. No intercambiamos ninguna palabra. Creo que ni siquiera intercambiamos una mirada. De todos modos, ese fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida hasta ahora. Y aunque mis amigos no estaban tan interesados en mi vida en el set, mi roce con Bond fue una historia genial para contar. Por supuesto, The Borrowers tenía su propio elenco de pesos pesados. No es que yo tuviera la edad suficiente para darme cuenta en ese momento. John Goodman era un actor prestigioso con una presencia imponente. Recuerdo un día corriendo por las salas de peluquería y maquillaje con una pistola de agua Super Soaker, e irrumpí como Bond en una de las salas, llena de risas y problemas, donde John se estaba maquillando en silencio. Me hizo callar con una única y severa mirada en el espejo, una mirada que decía: «Aquí no jodamos, chaval». Fue suficiente para hacerme salir corriendo de nuevo, sin decir una palabra.
Mi madre estaba especialmente emocionada de conocer a mi madre en la pantalla, Celia Imrie, una de sus heroínas personales por su trabajo con Victoria Wood. La emoción de mamá se me contagió, pero en realidad no tenía idea de quién era ella. Todo lo que sé es que ella jugó un papel decisivo en la creación de una atmósfera relajada en el set, para que los niños no nos sintiéramos bajo presión. Tan pronto como le grites a un niño en el set, es probable que no salga de su caparazón en el corto plazo. La naturaleza divertida y maternal de Celia se aseguró de que eso no sucediera, y aunque no lo sabía en ese momento, iba a tener mi primera presentación a la familia de Harry Potter. Jim Broadbent, que interpretó a mi padre, interpretaría al torpe profesor Slughorn. Jim era un tipo encantador de principio a fin, un gran sentido del humor, de voz tranquila pero brillante con las voces graciosas, y siempre nos apoyó a los niños. También conocería a Mark Williams, quien luego interpretó a Arthur Weasley. Era juguetón, casi infantil, y aunque no filmamos ninguna escena juntos, era muy divertido estar con él. Definitivamente no creo que hubiera desaprobado que me lanzara con un Super Soaker. Habría sido más probable que se uniera. Gracias a la presencia encantadora y relajante de Celia, Jim y Mark, nunca pensé en tomarme nada demasiado en serio. Dicen que aprendes mejor cuando te diviertes. Casi sin darme cuenta, comencé a hacer precisamente eso. Supongo que, al estar rodeado de actores de cierta talla, era inevitable que empezara a absorber algo sobre el arte de la actuación, y no hay duda de que The Borrowers me exigió más que los comerciales que lo precedieron. Sin embargo, lo que realmente recuerdo haber aprendido fue el asunto técnico esencial de cómo funciona un set de filmación. Era algo básico, pero me serviría bien en mi futura carrera. Aprendí a ponerme en la posición del operador de cámara, así que si me decían que mirara a la cámara a la izquierda, tendría que mirar a la derecha. Aprendí a prestar atención a las diminutas marcas de tiza en el suelo que me indicaban hacia dónde podía caminar, sin obligar al foco a cambiar de enfoque. Lo que es más importante, aprendí que cuando escuchas esas palabras mágicas, cámaras rodantes y el clic acelerado del carrete de película girando, todos en el set deben estar atentos. En aquellos días filmábamos en película de 35 milímetros, por lo que cada minuto de tiempo de filmación costaba miles de libras. No es que siempre haya sido un modelo de profesionalismo y moderación. Cuando el maestro le dice a cierto tipo de niño que se calle, puede encender una chispa de maldad, y probablemente yo tenía más de esa chispa en particular que la mayoría. Tenía tendencia a disolverme en carcajadas justo antes de que la cámara rodara. Todos gritaban «¡Silencio!». Fue suficiente para ponerme en marcha. En general, los adultos se lo tomaron con calma. Sin embargo, en una ocasión recibí la más moderada de las tonterías. El director, Peter Hewitt, un tipo muy agradable y paciente, se acercó a mí. Hasta el día de hoy puedo recordar la expresión de su rostro, la expresión de dolor de un hombre bajo una inmensa presión, con el reloj en marcha y la película de la cámara agotándose, que tiene que encontrar una manera de sacar a un niño de 9 años que se ríe tontamente de su histeria. Y en el modo de filmación, imagínalo. En T Studios, Shepperton. Día. Pedro, Tom, por favor, es hora de dejar de reír. Tom aprieta los labios. Él asiente. Entonces él comienza riendo de nuevo. Pedro, un borde de desesperación en su voz. No, Tom. En realidad, es hora de dejar de reír. Tom frunce el ceño. Algo en su expresión dice nosotros simplemente se dio cuenta de que el director realmente lo dice en serio. Entonces él asiente. Parece serio. Luego empieza a reírse de nuevo. Pedro cierra los ojos. Toma una respiración profunda. Los abre. Cuando vuelve a hablar, lo hace con expresión de hombre profundamente frustrado, haciendo todo lo posible para mantener la calma. Pedro Tomás, por favor, no estoy bromeando. Tienes que dejar de reír. Y le da a Tom el atisbo de una sonrisa que dice: «Podemos. ¿Tienes un trato aquí?» Teníamos un trato. Me di cuenta de que me estaban regañando de la mejor manera posible. La cámara comenzó a rodar y logré recomponerme. Sin embargo, no me habría divertido tanto si hubieran sido solo adultos. Recuerdo haber sido enormemente influenciado por Flora. Ella era unos años mayor que yo, pero siempre fue una risa y un placer estar cerca. A pesar de que esta era su primera película importante, definitivamente conocía bien el set y me tomó la mano, literal y metafóricamente. Se aseguró de que me mantuviera en mi marca y que mi peluca de aspecto poco fiable no estuviera torcida. Gracias a ella la pasé genial en The Borrowers.
tanto que lloré cuando todo fue encima. Acabábamos de terminar la película. Eran las 6 de la tarde y estaba sentado en la silla de maquillaje por última vez para que la maquilladora pudiera cortarme la permanente naranja. De repente me sentí abrumado por un confuso torrente de emociones que no podía entender. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero seamos honestos, el futuro James Bond debe ser lo suficientemente fuerte como para mantener sus sentimientos bajo control. Así que ideé un plan astuto. Fingí que la pobre maquilladora me había cortado con sus tijeras y grité: ¡Ay, me tienes! Por desgracia, mi astuto plan era más Baldric que Blackadder. Ella no me tenía, ni siquiera había estado cerca de mí y me lo dijo. Pero durante la siguiente hora usé mi herida imaginaria como excusa para las lágrimas que no paraban. No lo aprecié en ese momento, pero mis lágrimas me estaban enseñando otra lección importante. Una audiencia puede regresar y ver una película tantas veces como quiera. Siempre está ahí para ellos. Para el elenco y el equipo, la relación con una película es más compleja. La magia está en proceso y ese proceso es una discreta unidad de tiempo en el pasado. Puedes reflexionar sobre esa unidad de tiempo, puedes estar orgulloso de ella, pero no puedes volver a visitarla. Si disparar a The Borrowers había sido como vivir en mi propio juego personal de Super Mario, llegar al final fue como llegar a un puesto de control. Podía mirar hacia atrás, pero sabía que nunca volvería a vivir esa parte de mi vida. En los años venideros, ese sentimiento volvería al final de cada sesión. Durante meses, has sido un acto de circo ambulante. Han sido una comunidad muy unida. Has viajado a una docena de ciudades diferentes. Habéis partido el pan juntos. Han actuado juntos. Te equivocaste y lo hiciste bien. Han dejado su hogar y sus familias. Se han abrigado juntos en un hotel a millas de distancia. Y aunque no siempre son bromas y risas, desarrollan un cierto vínculo e intimidad. Y luego, de repente, se acaba y esta comunidad que ha sido su familia sustituta se disipa en los 4 rincones de la tierra. Ya no existe. Casi siempre decimos lo mismo, que estaremos en contacto, que nos juntaremos la próxima semana, que volveremos a vivir los viejos tiempos, y sin duda lo decimos con sinceridad. De vez en cuando incluso sucede. Todos sabemos, sin embargo, en el fondo, que hemos llegado al puesto de control. Cualquiera que sea su experiencia en la película, buena o mala, un momento en el tiempo que fue especial y único, ha pasado y nunca podremos recuperarlo. En los años siguientes aprendí que esto no sería más fácil, especialmente en un proyecto del tamaño de Harry Potter. El Tom de 9 años solo podía hurgar en los bordes de estas emociones. El Tom de 9 años no sabía nada del paso del tiempo. Estaba más interesado en volver al campo de fútbol o al lago de carpas que analizar sus sentimientos en profundidad. Pero mientras estaba sentado en esa silla de maquillaje mientras le cortaban el salmonete de jengibre, tal vez sintió por primera vez la pérdida de algo precioso. Fue una muestra de lo que vendrá, porque el Tom de 30 y tantos todavía llora a gritos cada vez que un trabajo llega a su fin